Hola, soy Valentino Ramos y aprovechando la virtualidad voy a hacerle algunas preguntas a unos cuantos personajes importantes de nuestra vida histórica y política durante la Guerra Fría en nuestro país. Primero tenemos al general Francisco Morales Bermúdez. General, ¿qué motivó el tagnazo del 29 de agosto de 1978? ¿Y cómo justificó esa acción ante las Fuerzas Armadas y la población en general? El llamado Tacnazo fue una intervención dirigida a frenar lo que percibíamos como errores de la conducción política y económica del régimen de Velasco, tales como la fuerte estatización, el excesivo protagónico de las fuerzas militares hacia las decisiones de los civiles y a la creciente conflictividad social. Ante las fuerzas militares y los sectores civiles, presenté el golpe como una medida de corrección que intentaba restaurar el orden y encaminar políticas más modernas, con la promesa de reparar los excesos y reorientar las acciones del gobierno. Por otro lado, usted convocó la Asamblea Constituyente y hubo elecciones para ella el 18 de junio de 1978. ¿Qué lo llevó a esa decisión y qué papel buscaba que cumpliera la Asamblea? Con respecto a la pregunta 2. Sí, nosotros convocamos la constituyente porque entendimos que la salida del régimen militar requería de una legitimidad civil. Las elecciones del 18 de junio de 1978 debían producir representantes capaces de redactar una nueva carta y facilitar la transición. Nosotros buscábamos que la Asamblea, presidida luego por Víctor Raúl Haya, aprobara una constitución que abriera el camino a gobiernos civiles y garantías institucionales. Siguiente, tenemos al presidente electo, el señor Fernando Belaúnde Terry. Señor presidente, en las semanas posteriores a su elección, más específicamente el 28 de julio de 1980, se dieron algunos atentados en Chukchi, la noche del 7 de mayo. ¿Qué hizo su gobierno ante este hecho y cómo condicionó su política hacia la ciudad, la región y el país en general? El ataque de Chukchi el 17 de mayo de 1980 fue un ataque que no fue tomado en cuenta por mi gabinete. Supusimos que se debían a organizaciones o fueron causadas por organizaciones comunistas extranjeras. Esto nos mostró que la subversión ya buscaba impedir la normalización democrática. Interpretamos que era necesario combinar medidas de seguridad para proteger votaciones y población con políticas de desarrollo rural. Obviamente que atacaran lo que es las causas profundas, ¿no? Por otro lado, en su gabinete nombró a Manuel Ulloa como primer ministro y ministro de Economía. ¿Qué objetivos económicos concretos buscaba que este personaje cumpliera? ¿Y cómo esperaba que impactaran en la inflación? Ulloa, buscamos restablecer la confianza externa, principalmente lo que es el control de la inflación, ¿no? Para obtener crédito e inversión para las obras públicas. Los objetivos concretos fueron medidas de estabilización macroeconómicas combinadas con impulso a vivienda y obra pública que generara evidentemente trabajo para la población, ¿no? Este acto fue tomado como muchos consideraban que era un medio populista, pero yo solo quería o solo buscaba lo mejor para mi país. Como siguiente tenemos a Violeta Correa Miller, la cual es la primera dama, la esposa del presidente Fernando Belaúnde. Señora Correa, tras la ola de violencia y la quema de ánforas en Chukchi en mayo de 1980, usted viajó a provincia. ¿Qué proyectos sociales concretó y con qué objetivos los impulsó? En mis giras visité comunidades afectadas por la violencia y prioricé iniciativas prácticas, como programas de nutrición infantil, apoyo a campañas de vacunación y promover microproyectos de viviendas y saneamiento de familias rurales. El objetivo fue visible e inmediato: atender urgencias sociales que, si se dejaban sin respuestas, aumentaban la vulnerabilidad y la confianza hacia el Estado. Como segunda pregunta le tengo, ¿cómo articuló esa labor con la política pública de su esposo
especialmente cuando las prioridades del gobierno eran la seguridad y se competían por los recursos. Traté de mostrar que la asistencia social y la seguridad son complementarios. Obras y programas de salud reducen la desesperación que alimenta la violencia. Pedí que parte de la inversión destinada a la seguridad se acompañe con inversión social focalizada a las comunidades más afectadas. Para seguir, tenemos a una congresista del bando yoísta, la cual defiende las políticas liberales, y al primer ministro Manuel Ulloa como tal. Primera pregunta, señora congresista. Cuando Ulloa asumió, presentó medidas para ordenar las finanzas, el déficit fiscal, entre otros. ¿Puede señalar una decisión en concreto de los primeros meses que usted apoyó y por qué la consideró imprescindible? Apoyamos la política de reordenamiento fiscal y la negociación con organismos bancarios. Por ejemplo, la priorización del control de déficit público y la búsqueda de líneas de crédito externo para financiar obras públicas. Consideramos imprescindible seguir con este programa económico liberal a pesar de la oposición albista. Varios críticos anunciaron que esas medidas golpearían los salarios y el consumo. ¿Qué instrumentos propuso su bancada para mitigar ese impacto social? Bueno, propusimos complementar la estabilización con inversión en obra pública local, carreteras, viviendas, saneamiento y transferencias focalizadas a zonas altoandinas y selva, donde el desempleo y la pobreza eran más altas. La idea fue que la recuperación macroeconómica se traduzca en empleo en regiones vulnerables para reducir costos sociales. Finalmente, tenemos a una ciudadana, a una campesina que pudimos encontrar en la calle y que nos dará una opinión deliberada y al azar de la situación política de nuestro país. Señora, la reforma agraria de 1969 le entregó la tenencia de las tierras a los indígenas, a los campesinos, entre otros. ¿Qué efectos concretos tuvo en su comunidad, como la organización o la producción, y cómo lo vivió la gente? La reforma de 1969 expropió haciendas y prometió tierras y cooperativas. En algunos lugares logramos títulos y cierta autonomía, pero en la práctica de muchas cooperativas terminaron mal administradas o fragmentadas y falta de apoyo técnico y mercados. Para finalizar, sobre la Guerra Fría y su relación con el inicio de la violencia o el terrorismo en general en nuestro país, ¿qué conexión ve entre esa disputa internacional y del contexto general del campo actualmente? La Guerra Fría entró por ideas y apoyos y por cómo los gobiernos respondieron, mientras unos impulsaban reformas estatales, tantos como otros miraban el mercado cuando apareció el sendero. La respuesta fue militarizar antes que completar la reforma con la inversión social. Hoy se siente la herencia en las comunidades con derechos sobre la tierra, pero con mercados débiles e instituciones frágiles y desconfianza. Lo único que pedimos es una inversión real en caminos, en salud y educación para que las tierras sirvan